Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy. Hoy tengo una invitada muy especial con quien ya hace un tiempo tenía muchas ganas de conversar y estoy seguro que vamos a aprender mucho de ella. Ella es René Ruiz. René, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Sebastián, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Qué chévere, René. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, hablemos un poquito primero de tu experiencia. Tú eres una persona que ha estado muy vinculada con los temas de talento, pero desde la academia, compañías que se dedican de lleno a procesos de reclutamiento, hoy con compañías globales que están transformando la movilidad. Cuéntanos un poquito sobre ese camino que has recorrido hasta hoy. Y la verdad, empecé desde día uno de mi carrera en Talent Acquisition y para mí fue algo que pues me enamoró y me encantó desde el primer momento. Eh, yo creo que lo más interesante y a lo que me ha mantenido en la misma área ha sido el que he tenido la oportunidad de cambiar el scope o el giro de las industrias en las que he estado y ha sido algo totalmente como drástico, ¿no? Empecé por ahí en Mars, en la industria de alimentos y bebidas, un giro también súper interesante con una cultura muy bonita en donde pues obviamente de ahí tomé como todas mis bases y luego pues fui teniendo cambios al mundo más académico de educación, en donde ahí estoy involucrada en un proyecto para traer profesores de los top 10 universidades del mundo. Ahí fue algo súper, la verdad, súper diferente a lo que hacía anteriormente, porque pues no Claro. es traer a colaboradores, ¿no? Es traer a profesores, gente que está estudiando en el MIT, en Claro. universidades súper prestigiosas. Qué interesante eso, lo que empiezas a mencionar, pues cómo siempre te has encontrado como con esas oportunidades donde hay que transformar cosas y pues claramente desde el principio muy enfocada en esa adquisición de personas para estos nuevos retos. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia en el TEC, en qué se diferencia buscar a un colaborador para una empresa de buscar a un profesor y más con esas condiciones. Yo creo que es algo totalmente diferente, ¿eh? Porque, bueno, obviamente todos los esquemas de contratación son súper diferentes, también los tiempos, ¿no? Por ejemplo, los profesores tienen como contratos de tiempos como por clases, ¿no? Por semestre, algunos, dependiendo del tipo de la necesidad en el momento de la universidad. Eh, pero es súper diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contrato dura como un año, y bueno, pues tiene que preparar toda una clase y cumplir con ciertos como requisitos muy específicos. Entonces yo creo que eso es como la principal diferencia de eso. Buenísimo, creo que ahí hay un tema que se empieza como a volver transversal y que me imagino que lo empiezas a vivir sobre todo en este punto y es cómo garantizar como esa validación de esas condiciones técnicas y me imagino que también eso viene muy ligado como a ese análisis reputacional que tiene, en este caso puede ser un profesor o una profesora, pero digamos que cómo hacer una buena aproximación para no tener como una buena validación técnica y que la persona pueda suplir lo que busca la compañía. Totalmente. Yo creo que también eso ha sido que ha ido cambiando muchísimo durante los años, ¿no? Al principio recuerdo que era mucho esta parte como de pruebas psicológicas, como más de ver cómo pensaba la gente y el comportamiento y etcétera, ¿no? Y luego fue como que modificándose un poquito más algo más situacional, y ahora estamos como, creo que estamos tornándonos más, oyendo más hacia una parte más tipo business case, ¿no? Más como cómo puedes obtener no solamente una respuesta correcta, sino das como diferentes perspectivas y cómo llegas a un resultado que a lo mejor no es solamente uno el correcto, ¿no? Pero cómo haces como todo ese pensamiento y esa estrategia para poder entender cómo una persona pues piensa y, y normalmente resuelve las situaciones. Súper interesante esto y con esto que tú me cuentas, digamos que hoy en día las personas que están en talento también digamos que tienen unos retos muy interesantes en este punto
Porque supongamos una persona que viene de ya hacer procesos de adquisición de talento, pero por ahí no tiene la mayor experiencia, supongamos en temas de ingeniería, y está en una compañía donde está haciendo selección de perfiles técnicos. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo una persona que está en talento puede ganar esa credibilidad a la hora de hacer, digamos, como esa evaluación? Debe ir muy de la mano con los que van a estar directamente ligados con el rol de esta persona. ¿Hasta qué punto hay que empaparse de esos conocimientos concretos? ¿Qué nos puedes contar ahí desde tu experiencia? Bueno, yo creo que depende muchísimo del tipo de perfil que estás buscando, ¿no? Porque si estás en una empresa en donde a lo mejor, pues, tu candidato que estás buscando tiene que hacer una tarea muy, muy específica, no sé, vamos a poner un ejemplo ambiguo, una persona tiene que mover una caja, ¿no? Entonces, si tú estás buscando a esa persona solamente que tenga la fuerza necesaria para mover esa caja, obviamente necesitas a la persona, ¿no? Que tenga esa fuerza, pero creo que ahorita estamos evolucionando a lo mejor en un tipo de perfil en donde ya no solamente necesitas un conocimiento en específico, ¿no? Sino más bien necesitas como diferentes experiencias, necesitas como una visión más como a futuro de cómo construir una estrategia, y también nos estamos basando muchísimo, creo que en el potencial, no tanto en lo que Claro. ya hizo, ¿no? Sino que tenga el potencial, las ganas para poder hacer cosas nuevas, para aprender rápido. René, y entonces tú, pues bueno, pasas por el TEC de Monterrey, estás en varias compañías incluso de reclutamiento y llegas a una empresa como Didi, que creo que a diferencia del TEC, pues el TEC es una empresa, es una organización muy importante con unos perfiles, digamos, muy específicos. Didi es una compañía donde creo que la masividad es el factor clave, pues para ellos, por el nivel de crecimiento, pero el impacto que tienen los colaboradores, pues es en millones de personas, entre conductores y personas que van a utilizar los servicios. Cuéntame qué retos te encontraste cuando llegaste allí. Claro, claro. Yo creo que esa es una pregunta que muchos me hacen, ¿no? O sea, como viendo Claro, mi experiencia. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante que me ayudó fue justo eso, que estuve en diferentes industrias y todo el tiempo tuve que aprender y adaptarme a buscar en totalmente diferentes lugares, a ir afuera de la caja para ver de dónde atraer el talento adecuado, ¿no? Eh, claro. y que cuando llegué a Didi tuve que hacer como ese cambio totalmente de mindset, no me fue a lo mejor tan complicado, sino que me sentí como en casa, ¿no? Ajá, Entonces claro. dije, wow, aquí, o sea, estábamos, recuerdo cuando llegué que estábamos empezando Food, que bueno, que durante todo el tiempo que estuvimos en pandemia y los últimos 2 años y medio ha tenido un crecimiento súper interesante, ¿no? Dentro de la compañía. Eh, Fue algo como, wow, o sea, traer perfiles nuevos, entender cosas nuevas totalmente diferentes, nuevos mercados de talento, nuevas maneras de atraerlos, nuevas maneras de retenerlos. Entonces sí fue como, ok, vamos a desaprender todo lo que ya habíamos vivido antes y empezar a entender cosas nuevas, ¿no? Y yo Claro, creo que lo importante es cómo abres tu mente y no te quedas, es que a lo mejor algo me funcionó en las empresas pasadas o en los procesos pasados, pero ahora pues es algo totalmente diferente, ¿no? Y se vale. O claro. sea, que algo a lo mejor te haya funcionado en el pasado no quiere decir que te vaya a funcionar igual en todos lados, ¿no? Claro, muy interesante esto y yo ahí quisiera conectar esta experiencia con otras personas que también hoy están llegando a liderar áreas de talento de startups o compañías que están escalando a una velocidad rápida, que están enfrentándose al caos, que vienen también, digamos, con una experiencia, podríamos decir, un poco más estructurada o definida por nichos. La pregunta ahí es como, ¿qué le recomendamos a esas personas que en este momento llegan a ese rol? Yo creo que son dos cosas importantes. Una, como tener siempre la mente abierta al cambio. Muchas veces creemos que el cambio, pues obviamente a lo mejor al principio sí te va a costar trabajo, pero por algo es necesario hacer ese cambio, ¿no? A lo mejor en el momento no lo entiendes, pero después ya que
volteas y dices, wow, ya que pasé esa curva de adaptación a estos cambios, pues las cosas son mejores, van más rápido, o a lo mejor pues he tenido mejores resultados, ¿no? Y, y yo creo que después de eso viene como esta parte de resiliencia. Que muchas veces es como que mucho movimiento, muy rápidamente, muy acelerado, pero también eso acelera tu aprendizaje, tu crecimiento y la oportunidad de hacer muchísimas cosas y aprender de cosas nuevas, ¿no? Cuando estás como en una de estas compañías tipo startup, tech, etcétera, tienes la oportunidad de generar, crear, diseñar muchas cosas desde cero. Entonces creo que eso te da una experiencia inigualable, ¿no? Completamente, definitivamente, y poder tener la oportunidad de estar en ese proceso de ver casi que desde cero cómo se crean todos los procesos. Si tienes un poco de experiencia, pues digamos que ahí se va a redefinir esa experiencia, y si no la tienes, pues también como aprovechar a esos impulsores que le están llevando adelante. Ahí hay una pregunta que me han hecho últimamente las personas que están en talento y que están buscando dar como ese paso, y es como, ¿a quién debería buscar yo para aprender? ¿Quiénes deberían ser mis mentores? Hablando de personas que están en talento. ¿Tú qué podrías decirnos ahí? Yo creo que, mira, yo creo que no tanto a la academia me iría yo, o sea, desde mi punto de vista personal, pero yo creo que dos partes, o sea, sí buscar homólogos a lo mejor que estén en la misma industria en la que tú estás en ese momento, porque la verdad creo que algo padre que se da en esta industria es como ese poder compartir información, best practices, etcétera. Creo que eso se da una sinergia muy padre de cuando ya estás adentro de este barco, la gente se conecta muy fácilmente, ¿no? Con todo lo que viven. Y otra cosa que a mí me ha servido mucho es acercarme más que nada al negocio, o sea, al negocio en donde estás. No buscar a alguien de HR como tal, sino entender específicamente la necesidad del negocio, cómo funcionan las cosas, qué es exactamente el core de lo que tu empresa está haciendo para poder entender mejor todo lo demás, ¿no? Definitivamente, me encanta esto que mencionas porque cada vez se hace más explícita la necesidad de que las áreas de talento estén directamente ligadas con la estrategia del negocio, y que desde ahí se puedan tomar las decisiones que impacten en esa dinámica de las personas, que al final son quienes van a hacer que el negocio pueda prosperar en el tiempo. Y no es fácil, porque también nos encontramos con muchas personas que por ahí les cuesta pues como ver ese cambio que se está dando en este momento, y pues es un tema determinante para el éxito incluso profesional. Sí, totalmente. Completamente. Oye, René, no, de verdad que genial lo que estamos acá conversando. Estoy seguro que quienes escuchen van a aprender un montón. René, ¿cuáles crees que hoy son esos retos más importantes que tienen las áreas de talento en la búsqueda de los objetivos en tus empresas? Yo creo que uno de los retos es esta parte de cómo encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado en el momento adecuado, ¿no? Porque yo creo que son tres cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo que son tres cosas que se tienen que alinear y no solamente lo puedes obtener hoy en día como leyendo un currículum, ¿no? Tienes que ir un poquito mucho más allá y creo que esta parte que comentábamos al principio de business case, paneles, experiencia de casos, etcétera, puede ayudar muchísimo a poder entender y hacer como el link entre esas tres cosas que te comenté. Porque sí, hoy ya no estamos buscando como una persona en marketing para hacer marketing, ¿no? Hoy estamos buscando a alguien que a lo mejor puede tener una experiencia diferente, algunas bases de marketing, pero no sé, a lo mejor que haya tenido potencial o que tenga como un perfil muchísimo más de análisis de información, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces creo que es como cómo te abres un poquito más a encontrar esos tipos de perfiles, ¿no? Claro, tú aquí mencionas algo que me parece clave, que cuando haces esa definición de entender, pues
la persona, el puesto y el momento adecuado. Imagino que ese momento debe estar directamente ligado con una serie de KPIs o de metas que están pues como establecidas para buscar eso, porque ahí es cuando se hace la diferenciación de que más allá de un rol que cumpla con unas habilidades, sea una persona que pueda, digamos, como enrutar ese camino. Definitivamente, y pasan muchos casos, sobre todo en las startups, las compañías que se están construyendo en este momento, que muchas veces no tienen tan claro qué quieren, pues porque no lo saben y de alguna forma eso está bien. Entonces, pues nos dejamos llevar, digamos, como por ese nombre, y eso puede ser un reproceso tanto para la empresa como para la persona que está llegando. Eso es un tema que seguramente también tiene un tema de ensayo y error que se debe pues ir construyendo. Y creo que ahí el área de talento es determinante en esa interlocución para poder llegar pues como a esos escenarios favorables para todas las partes, porque al final talento no solo responde por el objetivo de la empresa, sino también por el desarrollo de las personas. Entonces, mira que está como muy en medio de todas las problemáticas. Claro, totalmente. Eso Y es otro genial. punto que creo que es importante mencionar es que antes todos los puestos tú buscabas un gerente de finanzas, ¿no? Claro, Un manager de finanzas, y hoy en día hay 1000 nombres en cada empresa diferentes, cada claro, uno le llama diferente. Al final de cuentas, pues hacen el mismo proceso, ¿no? Hacen el claro. mismo ABC. Pero ya para una persona de TA, pues se tiene que poner súper creativa para no solamente ir por el gerente de finanzas, ¿no? Completamente, definitivamente. Sí, casi que cada persona ya se puede crear su propio cargo, pero es determinante que quien está en talento pueda entender esas dinámicas para ser muy asertivo pues en esa búsqueda y en esa interacción para lograr ese éxito en la contratación. René, qué gran conversación, gracias por este espacio. Para cerrar, te quiero hacer una pregunta muy concreta y que nos cuentes. Quiero que me cuentes hoy, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces? Uy, pues son muchas cosas, pero bueno, yo creo que cada vez que entrevisto a alguien o que conozco a alguien diferente o que vamos a abrir un área nueva o que vamos a empezar un proyecto nuevo, tienes la oportunidad de cada una de las personas que conoces aprender, ¿no? Porque tienes que entender qué es lo que hace, cómo funciona, cuáles son sus KPI, su día a día, qué le fue bien, cómo le fue mal, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que ahí aprendes muchísimo de todo y aparte pues algo que me encanta es que pues todo el tiempo estás dándole oportunidades de mejora a la gente, ¿no? Yo creo que eso es como algo clave, y cambias vidas, ¿no? O sea, quieras o no, el Claro, hacer una oferta que muchas veces nosotros nomás vemos como un proceso y un KPI que a lo mejor nos claro, miden en talento, pero claro, estás cambiando de ciudad a la persona, le estás dando una claro. oportunidad, un reto, una mejora para su familia, etcétera, ¿no? O sea, son como muchas cosas de impacto para el otro lado, para el candidato. Sí, es bien interesante esa descripción y te agradezco mucho por eso, como ese intermedio entre ese reconocimiento del otro y también esa dignificación, por decirlo así, del ser humano cuando le estás llevando esa oferta. Creo que eso es un momento muy grato y también me imagino que hay Sí. unas partes que son complejas, pues cuando hay personas que no están o que toca renunciar a ellas a pesar de que había buenas oportunidades, pero definitivamente es un mundo bien interesante que hoy está creciendo enormemente teniendo en cuenta pues las dinámicas que se están dando en el mercado y en el mundo de las compañías. Pues René, qué gusto esta conversación, te agradezco muchísimo por este espacio, espero que nos veamos en una próxima oportunidad y no sé si quieres dejar algún mensaje final para quienes te escuchen y que están hoy en talento buscando resolver esos retos y crecer como profesionales. Digo, yo creo que ahorita que, digo, como resumido de todo lo que dijimos, pero yo creo que una de las partes más importantes es como que hay que abrirnos un poquito la mente, y no porque siempre hayamos hecho un mismo proceso toda la vida, creamos que eso es como lo mejor, ¿no? Hay que seguir evolucionando para poder adaptarnos al entorno que está súper cambiante todo el tiempo, ¿no? Buenísimo, René, muchas gracias por este espacio y a todos y todas quienes nos escucharon. Nos vemos y gracias. Gracias.